Lección número 14. El título de la lección número 14 es la teología. Y ya van a ver que tiene mucho que ver con la preparación en nuestra vida espiritual. El punto número 1, nos estamos refiriendo a una situación que está relatada en Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Es la aparición de Apolos en la localidad donde estaban viviendo este matrimonio, Priscila y Aquila, un hermano que no había sido conocido antes, por lo menos por las Escrituras, seguramente que era conocido en otros sitios. Él era natural de Alejandría, aquella ciudad famosa que luego quedó arrasada en el norte de África. Y es un relato muy corto que tenemos de la vida de este siervo del Señor. No porque no sea importante, sino porque es imposible poder relatar las vidas de cada uno de los siervos del Señor. Tendríamos una Biblia tan grande como una casa, sería imposible. Pero las cosas que dicen, no vamos a leer ahora el pasaje, pero yo les invito a que puedan leerlo en sus casas, vale la pena. Es un pasaje muy hermoso. Dice que este Apolos aparece predicando y refutando a los judíos en la sinagoga, que era el lugar a donde iban, se acuerda el apóstol Pablo y los discípulos iban, cuando iban a una ciudad, iban a la sinagoga porque era el lugar donde encontraban a creyentes y a no creyentes, aún del antiguo pacto, pero los encontraban, y algunos y muchos se resistían, y se resistían hasta la furia y hasta la muerte, pero había muchos que aceptaban la palabra del Señor y se unían a la iglesia del lugar. Y por algún tiempo, tenemos que entender esto, se produce el fenómeno de que coexisten la sinagoga y pequeñas iglesias que se van formando un poco alrededor de la sinagoga, pero al final por la violencia de personas en las sinagogas que aborrecían la palabra del Señor y la persona de Cristo, eran perseguidos estos hermanos, tenían que retirarse de las sinagogas. A veces el apóstol Pablo les dijo, yo me retiro. En una ocasión dijo, yo me retiro y me voy a los gentiles. Dice en el libro de Hechos, no tengo la cita ahora, y dice que salió por la puerta de la sinagoga y entró en la puerta de al lado, que era la casa de un hermano, y ahí siguió predicando el Evangelio. Pero quiero decir que esa situación se fue dando en muchos lugares de distintas maneras. Y el otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este tiempo es que había muchos hermanos, porque en el Antiguo Testamento también existía la conversión y la salvación por la fe. Me remito a lo que dice Hebreos capítulo 11, toda esa lista que tenemos en Hebreos capítulo 11, no son del Nuevo Testamento, sino proceden de hermanos nuestros del Antiguo Testamento que fueron salvos por la fe, como usted y como yo. Así que no había otro camino ni otra manera de entrar. Es verdad que ellos no tenían la cruz por delante, no conocían detalles de la persona de Cristo, pero sí conocían la palabra de Dios, que luego iba a revelar a Cristo, y eran salvos por la palabra del Señor que habían creído igual que nosotros, aunque tuvieran menos luz que nosotros, porque todavía Cristo no había venido a la tierra ni había padecido y resucitado por nosotros, como lo hace y lo señala muy bien el Nuevo Testamento. De manera entonces que el lugar más propicio para encontrar a estos hermanos eran las sinagogas, donde es verdad que había gente hipócrita, había gente de la clase de los fariseos y de los saduceos que amaban más su propio lugar que la gloria de Dios, pero también había buenos hermanos en la sinagoga, era el lugar donde los podían encontrar. Así que yo quiero imaginarme, esto no lo dice expresamente la Biblia, pero a veces lo vemos tan tajante nosotros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, desaparece lo antiguo, pero tenemos que pensar que debe haber una cantidad grande de gente que no tenía mucha luz sobre la venida del Señor,
no que se opuso fieramente. Los que se opusieron fieramente, creo deliberadamente que no eran del Señor, rechazaron la luz. Pero gente que era piadosa, temerosa de Dios, como el caso de Cornelio, aun cuando no era judío, era un prosélito. Y fíjense, yo no estoy asegurándolo absolutamente, simplemente lo digo como para que lo pensemos. Dice la Biblia que el Señor le llama y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido en la presencia de Dios. Si las oraciones y las limonas subían, es porque era un creyente, para mí. Le faltaba la luz que recibió cuando vino el apóstol Pedro, pero ya era un creyente. Pero bueno, de todas maneras, es como para introducir un ingrediente más cuando vemos las cosas en el libro de Hechos de los Apóstoles especialmente. Lo cierto es que en esta sinagoga donde estaban viviendo Aquila y Priscila, de la ciudad donde estaban viviendo Aquila y Priscila, aparece este hermano, no conoce a Priscila y Aquila, al matrimonio que era un matrimonio muy querido para el apóstol Pablo y muy nombrado, varias veces nombrado en las Escrituras, pero estos Aquila y Priscila, como eran creyentes, también iban a la sinagoga para encontrarse con otros creyentes. Era el lugar de contacto todavía entre ellos, como decía recién, hasta que muchos de ellos fueron expulsados y ya no hubo más remedio que tener congregaciones aparte. Les llamó la atención que este Apolos, a quienes ellos no conocían, está hablando de una manera extraordinaria. El relato dice que Apolos era elocuente, era poderoso en las Escrituras, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Gloria a Dios. Un predicador de aquellos que no solamente era ferviente, no solamente era fervoroso, no solamente era elocuente, cosa que muy probablemente había aprendido en Alejandría. Alejandría era un lugar dominado por los griegos, pero donde había muchísimos judíos también. Él había nacido en Alejandría. Era una ciudad muy próspera intelectualmente. Es posible que haya aprendido la elocuencia allí, pero la está aplicando para predicar el camino del Señor y refuta con mucha fuerza a los judíos que se le oponen. Cada palabra de la que dice acerca de la vida de este Apolos no tiene desperdicio. Podríamos hacer un sermón sobre el encuentro de Apolos con Aquila y Priscila y no tendría desperdicio. Podríamos tener una enseñanza muy hermosa, pero tenemos que seguir adelante. Tenía un problema, que solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, no estaba avanzado en el Evangelio él. Había gente que tenía este problema. Creo que es en el capítulo que sigue, el capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra en otra ciudad con un grupo de personas creyentes a las cuales les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo, y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y dice que los bautizó, si no me equivoco ahora, pero lo pueden ver en el capítulo siguiente, los bautizó en agua, le impuso las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así que Apolos, yo no sé si el problema era que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es muy probable que se había quedado con la primera parte del Evangelio, que era el trabajo que hizo Juan el Bautista de presentar a Jesucristo. Y él lo creía de todo corazón y lo había recibido ese mensaje en su corazón de una manera tal que no podía parar. Él tenía que anunciar la palabra del Señor. Sin embargo, le faltaba esto. Y Priscila y Aquila lo ven. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Qué buena actitud de ambos. Priscila y Aquila, porque no cometieron la imprudencia de refutarlo públicamente. Bonita cosa hubieran hecho. Si los hermanos esto hubieran dicho: un momento, Apolos, que lo que estás diciendo no es completo, estás atrasado, hay más novedades, hay mucho que decirte. Fueron prudentes. Yo creo que fueron humildes, como debemos ser los hijos de Dios. Supieron callarse la boca,
Seguramente que el corazón de ellos se alegró cuando escucharon a Apolos. Bueno, una voz que viene de uno que no conocemos y tiene un fervor por este Cristo que no conoce bien. Y al terminar le hablaron particularmente y lo llevaron a casa. Y dice que le explicaron particularmente todo lo que él no conocía y que tenía que conocer. Y que este siervo del Señor, oh maravilla, lo recibió con toda humildad y mansedumbre. 2 milagros, que los que sabían no presumían de que sabían y supieron ocupar su lugar con sencillez y con humildad y con discreción, y que el hombre ferviente que realmente concitaba el interés de toda la sinagoga pudiera venir a la casa de estos trabajadores manuales. No eran universitarios, por decirlo de alguna manera. Eran hombres, un matrimonio que se ocupaba de hacer tiendas, de hacer carpas. Fueran a la casa de estos hermanos y fuera instruido por ellos. Y evidentemente Apolos aprovechó esa palabra que recibió de parte de Priscila y de Aquila. De paso, algún comentarista dice que es la primera vez en el Nuevo Testamento que encontramos a un matrimonio funcionando en el ministerio de la enseñanza. Casi siempre encontramos, tanto en la Biblia como en la experiencia de las iglesias, el varón que se ocupa del ministerio de la enseñanza y la mujer lo complementa, se ocupa de otras áreas, o la mujer que enseña, porque el Señor le ha dado esa gracia, ese don, y el hombre no le acompaña. Es muy común esto, y tenemos que aceptarlo así. No por eso vamos a renegar, damos gracias a Dios, porque el Señor ha provisto de enseñadores de su palabra. Pero en este caso, como lo señala un comentarista, es la primera vez que se ve un matrimonio que está dedicado a la enseñanza, y lo dice este comentarista, incluso a veces está por delante Priscila que Aquila. Se ve que todavía era más prominente ella, pero eran hermosamente usados por la gracia del Señor. Hermanos, hermanas, no desprecien el lugar de la enseñanza. Si Dios les ha dado gracia, si Dios les ha dado sabiduría, si Dios ha puesto inquietudes, no le pongan peros a la cosa ni lo dilaten. Ojalá muchos matrimonios puedan dedicarse a la enseñanza espiritual de las congregaciones y de los hermanos. Gloria a Dios. De allí quiso irse a Acaya, que era una tierra vecina. Y ellos dicen que Aquila y Priscila, como buenos siervos de Dios, se pusieron contentos. Pues han dicho, no, ahora te quedás, tenés que pasar unos cuantos meses con nosotros, hacer todo el curso, después más adelante vamos a ver. No, se pusieron contentos, lo animaron, dice la Biblia, les escribieron a los discípulos de allá de Acaya, y él fue de gran provecho, pues con gran valentía refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Enseñanza para nosotros. No es suficiente la elocuencia, el poder y la diligencia. Son todas cosas muy importantes, muy importantes. El Evangelio no se predica de cualquier manera, tenemos que predicar de la mejor manera, con elocuencia, con diligencia, con poder. La Biblia dice que este hombre era poderoso en las Escrituras. Y no era porque sabía mucho, hasta donde había aprendido sabía mucho. Era un hombre que se ve que se había profundizado en el estudio de la palabra de Dios, sabía mucho. Pero no es el poder que viene por saber mucho, sino porque había unción en este hombre que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía. ¿Cómo habrá sido después, no? Si este había sido el problema que le faltaba. Era un hombre poderoso en las Escrituras. Sin embargo, no es suficiente la elocuencia, el poder, la diligencia. Hace falta el conocimiento teológico de las verdades que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Está bien?
¿sí? Concluimos que hace falta el conocimiento teológico. Si Apolos no hubiera tenido esta enseñanza que le suministraron Priscila y Aquilas, su ministerio hubiera carecido de una enorme amplitud que llegó a tener. Incluso era un hombre que pesó muy fuerte en la iglesia en Corinto, porque su ministerio era un ministerio lleno del fuego, pero a la vez balanceado en todo el consejo de Dios que él había recibido. Hermanos que quieren servir al Señor, necesitamos la teología. Y hermanos que van a servir al Señor en la enseñanza, escuelas dominicales, jóvenes, mujeres, mayores, la iglesia en general, necesitamos la teología o nuestro ministerio va a ser muy, muy pequeño en comparación con lo que el Señor quiere que llegue a ser. Punto número 2. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, unas palabras preciosas. Procura, le dice a Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra versión que dice que traza bien la palabra de verdad. Y creo que las dos cosas significan lo que quiere significar el texto. La usa bien. No usa, bueno, yo conozco mucho lo del hijo pródigo, yo conozco mucho las Escrituras. No una parte de las Escrituras. A mí me gustan los salmos, sí, pero tengo que conocer toda la palabra del Señor. No es de cualquier manera, ni tampoco con un conocimiento superficial, sino profundo de la palabra de Dios. Punto número 3. Quiero que hablemos un poco de palabra, doctrina y teología. No vamos a definir cada término, podríamos hacer definiciones teóricas de lo que es la palabra, lo que es la doctrina, lo que es la teología, pero no lo vamos a hacer, pues que no nos interesa eso, sino que nos interesa la relación que existe entre cada una de estas palabras, palabra, doctrina y teología. En nuestro concepto están íntimamente relacionados el uno con el otro. Pero sabemos que para muchos hermanos no, disienten con lo que estamos diciendo. Para muchos hermanos una cosa es la palabra es lo que dice la Biblia, otra cosa es la doctrina, lo que nosotros construimos sobre la palabra, y otra cosa es la teología, que generalmente se aleja más todavía de la palabra. Realmente muchos tienen razón en lo que dicen, que estas tres palabras no concuerdan, pues en muchos casos se trata de tres cosas distintas, lamentablemente, no debe ser así. La palabra dice lo que está escrito, es decir, la palabra es igual a las Sagradas Escrituras, ¿está bien? La palabra son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen esto en Génesis, esto en Efesios, esto en Apocalipsis. Puede haber una traducción mejor o peor, pero estamos de acuerdo generalmente con lo que dicen la palabra de Dios. La palabra es lo que está escrito, son las Sagradas Escrituras. En cambio, la doctrina interpreta y saca conclusiones. Y la teología también. La teología es un pariente cercano de la doctrina o de la doctrina de la teología. Casi la podemos confundir. ¿Y por qué sacan conclusiones? Porque tenemos que predicar la palabra. Predicar la palabra no es leer la Biblia sola. Nosotros tenemos que tomar los textos, buscar la guía del Señor y aplicar esos textos para otros o para nosotros, o para aquellos que nos quieren refutar la palabra de Dios. Tarde o temprano tenemos que recurrir a la doctrina o a la teología, porque es la interpretación que estamos haciendo de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Así que es un poco distinto
en ese sentido. Tanto la doctrina como la teología están muy influenciadas por las tradiciones humanas, de la cual no nos escapamos tampoco los cristianos evangélicos. Nosotros no nos escapamos de las tradiciones. Generalmente decimos, bueno, normalmente las antiguas iglesias, o la iglesia católica, o la iglesia ortodoxa, o quizá la iglesia luterana, están llenos de tradiciones. Y nosotros también tenemos tradiciones, solo que son más nuevas y no tan grandes como estas iglesias antiguas. Y esas tradiciones son prejuicios para nosotros que nos impiden, al leer la palabra, dejar que la palabra nos diga lo que nos quiere decir. La palabra nos está diciendo algo, que pongamos la cara cuando nos pegan de un lado, pongamos el otro lado de la cara, y enseguida empezamos a poner nuestra interpretación y ya invalidamos, como el Señor le dijo a los fariseos, ustedes invalidan con vuestras tradiciones la palabra de Dios. Una cosa muy, muy delicada. Así que tanto la teología como la doctrina están influenciados por la tradición humana y por la interpretación que los hombres hacen de la palabra y que no siempre coincide con la interpretación que hacen otros hermanos. ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos entendidos? Palabra o escritura, doctrina y teología. Nuestro desafío, lo que entendemos que el Señor nos demanda, nos exige ahora y hasta la venida del Señor, es procurar la teología y la doctrina no se aparten de lo que quiere decirnos la palabra. Amén. Y para ello necesitamos lo que diremos más adelante en el punto 5 bajo el título La unidad de la fe. Queda entonces planteado el desafío, que no debe haber divergencia entre lo que dicen las Sagradas Escrituras y la interpretación que nosotros hacemos. Es verdad que lo que dicen las Sagradas Escrituras es una cosa que está fija allí, pero la interpretación puede ir variando. Pero el desafío para nosotros es que logremos interpretarlo espiritualmente, como vamos a ver en el punto número 5 cuando llegue el momento. Punto número 4. La imperdibilidad de la salvación. Es decir, que la salvación no se puede perder. Para muchos es cuestión de tomar partido por la pérdida de la salvación o no. Para otros, en cambio, escuchan que algunas iglesias están con que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde, toman partido y ya está. En lugar de ser de River es de Boca, el otro y ya está. Para otros es cuestión de seguir lo que dicen ciertos líderes que les caen bien. Y acá en la iglesia del Señor hay un problema. Generalmente cuando Dios levanta a un gran líder en la obra del Señor siempre pasó lo mismo. La iglesia los reconoce, los acepta, aunque no sean de su propia congregación. Acepta la bendición que Dios está trayendo a través de ellos y también todos los errores que tiene ese gran líder. Y esto es una inmadurez y es una falta de preparación de la iglesia del Señor. Los que están bien fundados en la palabra, pero en la forma bíblica y espiritual que vamos a ver, no son movidos fácilmente. Reconocen los dones, reconocen los ministerios, aprovechan ese ministerio grande que el Señor ha levantado, pero toman distancias de detalles que no corresponden a lo que dicen las Sagradas Escrituras. De esto podría darle nombres y ejemplos, no le voy a dar ni nombres ni ejemplos, pero es una cosa muy, muy común. Es como decir, ahora para decir una barbaridad, para decir algo muy grueso. Bueno, yo imito la vida de David y entonces tengo licencia para caer como cayó David. ¿Se acuerdan que Pablo decía, sed imitadores de mí, no? Y después, ¿qué seguía diciendo? Como yo de Cristo.
Así que, mis hermanos, a los líderes grandes o a los líderes pequeños, los vamos a imitar, porque la Biblia lo dice, en Hebreos lo dice, ya lo vamos a ver, lo vamos a seguir, pero no nos vamos a comer todo lo que nos dan, porque vamos a seguirlos en todo lo que imiten a Cristo y en todo lo que sigan sus enseñanzas. Eso es una iglesia madura, no una iglesia que critica, que habla mal de los siervos de Dios, que se pasa la vida hablando del pecado de David. Es una insensatez. David fue un hombre de unas dimensiones impresionantes, pero no vamos a repetir el pecado de David. No está puesto el pecado para que lo imitemos, está puesto el pecado para que lo evitemos. Y para que seamos una iglesia madura, preparada. Hermano, a eso vamos, a ser una iglesia que no se come cualquier cosa, que no se entusiasma con cualquier cosa, que no se fanatiza, que sabe ocupar su lugar. Para otro es cuestión de seguir lo que dicen ciertos líderes que les simpatizan. El tema de la imperdibilidad de la salvación es sumamente serio, como que lo vamos a considerar específicamente en una de las últimas lecciones que vamos a tener discipulado. Vamos a ver todo el tema de la imperdibilidad de la salvación. Pero no podemos tomar partido de una manera liviana, sin haber buscado en la palabra del Señor y en su presencia todo lo que el Señor dice acerca de una salvación tan grande. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Hay algún creyente aquí en el lugar? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Punto número 5, la unidad de la fe. Es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones. Solo repetimos para los que no hayan tenido oportunidad de escucharlo o no lo tengan claro, que según Efesios capítulo 4, advertimos dos clases de unidad. La del Espíritu, por un lado, y la de la fe, por otro lado. La primera, la unidad del Espíritu, es la del versículo 3, que dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol nos dice a nosotros que tenemos que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice mantener porque por el solo hecho de convertirnos, recibir a Cristo, ya tenemos esa unidad de espíritu y tenemos que cuidarla. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo me disgusto con un hermano, tengo un conflicto y agravio a un hermano, esa unidad se rompe y la Escritura dice hay que mantener la unidad y si se rompe la unidad hay que volverla a arreglar. El domingo a la mañana tuvimos un hermoso momento con respecto a cómo arreglar la unidad cuando se ha roto en nuestro corazón. ¿Se acuerdan los hermanos que estuvieron? Solícitos en guardar, en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos responsables de cuidar eso que Dios nos ha dado. No hay que alcanzarlo, lo tenemos. Tenemos el Espíritu de Cristo y sentimos con el hermano una relación hermosa que no tenemos que estorbar con ningún agravio de ninguno de nosotros. Pero la segunda, la unidad de la fe, la encontramos en los versículos 11 y 12 de ese capítulo 4 de Efesios, que dicen así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o 4, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que el Señor constituyó estos 5 ministerios, ¿para qué? ¿Me va siguiendo? Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a un lugar que la iglesia todavía no ha llegado. Esto no es para el cielo, sino es para aquí, para la tierra, como seguimos viendo por el contexto de los versículos 14 a 16 que ustedes pueden leer después en casa. Ahí van a ver que dice, para que no seamos movidos por todo viento de doctrina. Estamos en la tierra todavía, pero vamos a llegar a tener la unidad de la fe, que la unidad de la fe representará el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted lo puede creer? Para eso están los ministerios. Para eso están los ministerios. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Bueno, esto está asegurado porque Dios lo ha dicho. No se le ocurrió a ningún ministerio esto, gracias a Dios. Dios lo ha dicho en su palabra. Esto no nace en la voluntad de ningún hombre, sino en la voluntad de Dios. Y a esto, atienda bien, tenemos que agregar algo no menos importante, y es que no vamos a hacer la unidad nosotros. Los ministerios van a colaborar y trabajar con nosotros para que nosotros colaboremos con Dios, pero la unidad lo va a hacer Dios. Vio que hay hermanos que están pensando, yo ya lo he oído muchas veces, a ver, ¿con qué ministerio me tengo que juntar? Sobre todo líderes. ¿Con qué iglesia tenemos que tener relación? Y me parece bien. Hay iglesias más afines, hay hermanos con quienes tenemos más afinidad, pero un poco desesperados, entre comillas, queriendo hacer la unidad de la iglesia, y esa desesperación no está bien, porque la unidad la va a hacer el Padre, y me parece que la va a hacer muy bien, ¿eh? ¿O piensa que se va a equivocar? La unidad la va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 17:11, Jesús dice, está orando, y la oración del Señor tiene respuesta, ¿no? ¿O tiene dudas si la oración del Señor tiene respuesta? La oración del Señor tiene respuesta, infalible, Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Gloria a Dios. ¿Está contento? Y Juan 17, 20 a 21. Pero no ruego solamente por estos discípulos míos que tengo acá, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estaba orando por Quilmes también, Bueno, por Verazategui también, por Chajarí también, tampoco se pongan así. Estaba orando por cada lugar, por los creyentes de todos los siglos. Bendita oración de nuestro Señor, al Padre, al Padre. La unidad de la fe está asegurada, porque esta oración no quedará sin respuesta. Contentos nos cruzamos de brazos y esperamos que Dios haga. No, nunca es así, nunca es así. Ni siquiera el pecador que viene a Cristo se cruza de brazos y dice, ya me va a dar la salvación. Tiene que pedírsela, ¿no? ¿O no? Tiene que pedirle a Cristo que entre en su corazón, que perdone sus pecados. Y a partir de ahí el creyente tiene que colaborar con Dios o fracasará en su vida espiritual. Y esto sería una gran pena. Pero indudablemente nosotros tenemos que hacer nuestra parte colaborando con Dios en tan inmensa tarea. Para ello contamos con las 3 preciosas armas que debemos utilizar sin usar una en desmedro de la otra. Estamos en el punto 5 de la unidad de la fe y dijimos cómo es que Dios hará la unidad de la iglesia. ¿Cómo es posible que lo va a hacer? ¿Cómo va a ser la unidad de su pueblo? ¿Cómo va a ser para que la teología nuestra, para decirlo en términos de ese otro punto, para que la doctrina que tenemos nosotros no tenga desvío, sino sea lo que dice la palabra de Dios? Acá tenemos 3 armas que la iglesia tiene que usar. La primera es la palabra de Dios, la segunda el Espíritu Santo y la tercera los ministerios de Efesios capítulo 4. Primero, la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, porque hay palabra profética en la iglesia, pero no es tan segura. Por eso dice,
la Biblia, la Escritura, dice Pedro, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonito, ¿eh? Segunda Pedro 1:19. En segundo lugar, el Espíritu Santo, auxilio indispensable para entender las Escrituras. ¿Cómo vamos a entenderlas si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a entenderlas si no damos lugar al Espíritu Santo? Si ya dividimos, sacamos conclusiones sin clamar al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero oír la voz tuya con esta palabra que está escrita acá. Auxilio indispensable para entender las Escrituras, ya que Jesús dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 25, 26. El trabajo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, los ministerios de Efesios capítulo 4, que para algunos no está en la Biblia esto, cuyo texto ya hemos citado y que han sido constituidos no por el apóstol Pablo, por Jesucristo el Señor. Aleluya. Precisamente para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora hacemos este comentario. Entendido bien las tres cosas, ¿no? La palabra de Dios, el Espíritu Santo y los ministerios de Efesios 4. En general, no hay problema con los dos primeros aspectos. Todos estamos de acuerdo. La palabra, la palabra. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Los pastores, bueno. A veces tienen razón, ¿no? Pero bueno. No hay problema con los dos primeros aspectos, excepto que a veces se emplea la palabra, a veces sí hay problema, porque a veces se emplea la palabra con muy poca participación del Espíritu que da vida. Incluso se dice, Señor, yo quiero que me guíes, después hago lo que quiero. Porque en la práctica, esa oración que hice, el corazón tiene que estar abierto para ser corregido, ser desviado de lo que estoy haciendo cuando el Señor me quiere llevar por otro lado, ser contradicho cuando el Señor no quiere que haga una determinada cosa. Pero no, hace una oración, muchos. A veces de nosotros hacemos una oración y metemos para adelante. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Entonces a veces se emplea la palabra, que está muy bien, pero con muy poca participación del Espíritu que da vida. Y el resultado es pura cabeza y poco espiritual. Otras se enfatiza el Espíritu Santo, con muy poca consideración hacia la palabra. A veces diciendo barbaridades que no dice la Escritura. Y que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con esas barbaridades. Pero hay grupos de hermanos que todo le mencionan el Espíritu y ya está todo hecho. No conocen la palabra. En cuanto al tercer aspecto, no siempre es bien entendido el de los ministerios, que no somos una isla en la iglesia, ni en las iglesias. No estamos aislados de todo el cuerpo de Cristo. A veces cantamos, somos el pueblo de Dios. Esa hermosa palabra, y llevaremos su gloria, etcétera, etcétera. Somos nosotros y todo el pueblo de Dios que está en la tierra y el que está arriba. Solo que el de arriba ya cumplió su misión. Pero somos el pueblo de Dios, los de aquí, los de la otra esquina, y ojalá se llene de la iglesia la ciudad. Gloria a Dios. Pero pertenecemos a esa iglesia del Señor, aun cuando tenemos nuestra congregación local, que es bíblico y es bueno. Pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que ha sido y es gobernado por los 4 o 5 ministerios señalados y a quienes tenemos que considerar. Tanto a los que nos han precedido, como dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe,
los que ya murieron, son pastores de los cuales tenemos que hacer memoria. Ellos nos van a enseñar cosas todavía. Como de los que viven, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. No existen hermanos que están en el cuerpo y que no tengan pastores que cuiden de sus vidas. Lo repito, no existen hermanos que estén en el cuerpo de Jesucristo y no tengan pastores que cuiden de sus vidas. El diseño de Dios es que todos seamos hermanos sencillos, seamos pastores, sean apóstoles, todos tenemos quienes nos pastorean. Gloria a Dios. ¿No se pone contento? Alabado sea Dios. Qué bueno será reconocerlo entonces, porque uno no lo reconoce. Sin duda representará ya un paso importante esta unidad que Dios está buscando de su pueblo. Pobre profecía, teología, pobre teología, pobre interpretación, si realmente no estamos buscando la unidad de la fe que Dios está queriendo producir entre nosotros. No sé si me explico. Como congregación o como congregaciones tenemos una línea que seguimos y hacen bien en seguir nuestros hermanos en otras congregaciones, seguir en el lugar donde Dios los ha puesto. No estamos fomentando, ahora no hay rediles, hay un solo rebaño, pero hay muchos rediles. Y comemos y vivimos y nos movemos en el redil donde el Señor nos ha puesto mientras Él no nos mueva. Pero tenemos que saber que pertenecemos al gran rebaño. Y sobre este gran rebaño hay siervos de Dios a quienes tenemos que escuchar, a quienes tenemos que apoyar, a quienes tenemos que bendecir, aunque no sean de nuestro redil, pertenecen al ministerio de apóstoles, profetas y maestros que Dios ha puesto sobre la iglesia del Señor. Amén. Es muy importante este tema, porque entonces no corre cada uno para su lado. Bueno, yo digo esto porque en mi redil es así. Sí, en mi redil es así, pero voy a tener en consideración lo que Dios está diciendo en otro lado y lo que Dios está diciendo en otro lado, para tenerlo en cuenta, para abrir el corazón, para no negarlo y que sirva a mi vida espiritual al sentirme integrado a todo el cuerpo de Cristo. Y en sexto lugar, por último, una generación de hombres y mujeres llamados a dedicarse a full al ministerio. En el primer libro de Samuel tenemos la hermosa historia del pedido de la madre de Samuel y la contestación del Señor. Una vez que ha tenido a la criatura y ésta es destetada, cosa que se cree que fue a los 3 años de edad, Samuel fue entregado al templo para servir al Señor, de lo cual no se apartó jamás en toda su vida. La verdad que esta historia de Samuel es conmovedora y también merecería un tema aparte, dedicarnos a la vida de Samuel, pero lo vamos a decir muy rápidamente. No tenemos ni la más remota mención de que el niño creció con traumas, ni desordenadamente. Dice, no, el chico estaba mal entrazado, estaba resentido, se fue al mundo por culpa de que no estaba mamá. No hay un indicio. Seguro que habría quienes cuidaban de él con solicitud, o era la mujer de Elí o alguna otra mujer de pastores, seguro que lo ha criado. Hombre, tenía 3 añitos, era muy chiquito. Pero no era su madre, ya que estaba lejos y lo había entregado al Señor. Su madre venía una vez al año, le traía regalos y todo, pero ella lo había entregado, de veras que lo había entregado. Ella nunca se registra que se hubiera arrepentido de la ofrenda. Dijo, caramba, me apuré a prometer a Samuel, yo quisiera tenerlo conmigo. Nunca dice que estuviera arrepentida de la ofrenda. Y Samuel jamás hizo mención que estuviera desconforme con los pasos que dio su madre. Por el contrario,
La sentencia bíblica es que Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel 3, 19, 20. Qué lindo, ¿eh? Vaya vida exitosa, la vida de Samuel. Ahora, que haya niños y jóvenes ofrendados al Señor, lo sabido y lo sabrán toda la historia. ¿Sí? Padres que han sentido que muchas veces, generalmente, los padres traen a sus hijos para ofrecerlos al Señor. A veces no se dan cuenta, no lo están haciendo en serio. Simplemente quieren la bendición del Señor y de la iglesia sobre sus hijos y está bien. Pero hay padres que vienen con la conciencia de que lo están ofreciendo al Señor y que el Señor se los puede pedir después, que va en serio la cosa. Entonces la cosa adquiere una dimensión mucho mayor. Pero creemos firmemente que en estos últimos tiempos, en que la maldad se está multiplicando y que la iglesia volverá al Señor como nunca antes en la historia, porque se tiene que preparar para su venida pronta e inminente, más y más habrá niños y jóvenes consagrados al Señor desde muy temprano, que no seguirán, escúcheme bien, niños y jóvenes consagrados al Señor desde muy temprano, que no seguirán los parámetros de todos los niños o de todos los jóvenes. ¿Y por qué hace eso? Porque todos los jóvenes lo hacen. ¿Por qué hace eso? Porque todos los niños. No, algunos van a ser una excepción, sino que tendrán una preparación especial para que se dediquen muy temprano al ministerio espiritual. Ahora, no estamos diciendo que van a ser predicadores de muy jovencitos. Hace poco tiempo estuve viendo un chico en España de creo que 13 años, 12, 13 años, que predica por televisión. Lo hace muy bien, pero a uno le da pena porque lo están usando ese chico. No es edad para que haga eso. Que el Señor a los 12 años estuvo con los maestros y todo esto, estuvo 3 días y después se fue y estuvo sujeto a sus padres, años y años, hasta que llegó el momento de manifestarse a Israel. No estamos diciendo que van a ser necesariamente predicadores de muy jovencitos, pero sí que estarán en contacto diario con las cosas santas. Quiero hacer una diferencia. Por ejemplo, Samuel tuvo otros hermanitos, y puede ser que los otros hermanos fueran fieles creyentes, no lo sabemos. Pero el único que estaba en contacto con las cosas santas todos los días era Samuel, porque su madre lo había ofrecido. Era la fe de su madre que había hecho posible esto. Y él estaba en condiciones de mamar desde chiquito todo lo relacionado con la obra de Dios y la palabra del Señor. Estaba relacionado a diario con las cosas santas, aunque fuera de una manera tan simple como abrir las puertas por la mañana, como lo dice. Es decir, dedicarse a tareas rutinarias y normales, pero que emplearán estos chicos o estos jovencitos, emplearán todo el potencial que tiene un joven a esa edad para prepararse para servir al Señor. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante, ¿eh? A lo mejor no está de acuerdo, no importa, yo se lo digo igual. Pero que emplearán todo el potencial que tiene un joven a esa edad para prepararse para servir al Señor, a fin de ser poderosos en las Escrituras, no perdiendo sus mejores años en universidades para ser diestros en las cosas que perecen, sino los que a vida eterna permanecen. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Estamos en contra de la universidad? No, hermano. Estamos hablando de una universidad más grande, más tremenda, que tiene cosecha en los cielos. Repito, emplearán todo el potencial que tiene un joven a esa edad para prepararse para servir al Señor a fin de ser poderosos en las Escrituras,
no perdiendo sus mejores años en universidades para ser diestros en las cosas que perecen, sino en las que a vida eterna permanece. No estamos diciendo que todos tienen que hacerlo, porque sería un error, no dice eso la Biblia. No le dijo a Ana, ahora todos los hijos vengan para... No, Ana tuvo otros hijos, tuvieron otro destino, y posiblemente en el Señor, porque no, su madre era una mujer piadosa, pero Samuel había uno solo, Samuel tenía que quedar en el templo. Pero estamos orando y vigilando para ayudar a todos los Samueles que aparezcan en la iglesia, que el Señor levante en esta generación y que han sido llamados a las cosas santas. ¿Sabía eso? En medio nuestro. El Señor está levantando, ya hace tiempo que lo está haciendo. Sin embargo, todos aquellos que hemos sido llamados, pero que el Señor nos ha concedido prepararnos en las cosas de este mundo para defendernos en la vida y aún para utilizar nuestra profesión secular en beneficio de la obra, gloria a Dios, seamos al mismo tiempo fieles conforme al llamado que el Señor nos ha hecho, a fin de que no tengamos nada de qué arrepentirnos aquel día glorioso que llega. Es decir, no todos eran Samuel, la obra de Dios no era Samuel solo, evidentemente llegó a ser el más prominente, el fiel profeta de Dios, pero había una multitud de hombres y mujeres piadosos que pusieron sus vidas, sus talentos, sus conocimientos, su dinero, sus fuerzas al servicio del Señor. Y que en eso seamos diligentes, saber qué nos toca hacer nosotros. Yo ya no puedo gozar de esas posibilidades. He pasado mis mejores años estudiando en la universidad. Ojalá hubiera estado estudiando la palabra. Hoy sabría griego, sabría la historia de la iglesia, sabría cosas que me ayudarían enormemente en el ministerio. No las tengo, ni las voy a tener ya. Pero con eso no me quedo rezongando, Adelante. Es posible que no todos compartan estas afirmaciones tan atrevidas, pero de eso se trata el discipulado, lo siento. Que no repetimos lo que todos sabemos. No venimos acá para aprender lo que todos sabemos, ¿no? Sabemos un montón de cosas, yo podría decir 1000 cosas que todos sabemos. Yo no vengo a repetir las cosas. No hacemos el discipulado para eso, sino que procuramos avanzar a lo que el Señor, conforme a lo que el Señor nos va indicando. Y al avanzar, muchas cosas nos habrán de chocar. Si venimos a la iglesia, todo nos va bien, todo nos cae bien, nada nos choca, posiblemente no está pasando nada con nuestra vida. Posiblemente no está pasando. A veces irnos con una trompa, irnos mal y todo, trae un proceso en nosotros que produce quebranto de corazón y nos acerca al Señor. ¿Verdad o no es verdad? Aleluya. Es posible que no todos compartan estas afirmaciones tan atrevidas, pero de esto se trata el discipulado, que no repetimos lo que todos sabemos, sino que procuramos avanzar conforme a lo que el Señor nos va indicando, y al avanzar muchas cosas nos habrán de chocar, pero confiamos que el Señor nos dará luz a todo aquel que con honestidad quiere servir al Señor, mejor que lo ha hecho hasta hoy. Que Dios lo bendiga y nos ayude y podamos emplear a fondo todo nuestro ser en aprovechar la oportunidad que Dios nos da, pero saber y ayudar y orar y sostener y bendecir a aquellos Samueles que van a ir proliferando, porque va a llegar el momento que necesitaremos una preparación que hoy todavía no tenemos para resistir al mal que viene sobre esta tierra, pero que habrá hombres y mujeres capacitados en ese día para resistir y van a ser triunfantes por la gracia del Señor. Amén.